Buenos días a todas y a todos. La Universidad Autónoma de Chiapas y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia del juez Eligio Valdenegro Gamboa con el tema El peso de la pobreza sobre las mujeres en los procesos penales. Valdenegro Gamboa es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestro en Ciencias Penales con especialidad en Jurídico Penal. Cuenta con estudios en Argumentación Jurídica, Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos, realizados en la Universidad Anáhuac, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad Iberoamericana. Es doctorante del doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es autor de varios libros, uno de ellos, Constitucionalismo o Legalismo, Derechos Humanos o Arbitrariedad, los desafíos del México contemporáneo. En el Poder Judicial de Chiapas, prestó sus servicios profesionales como secretario de acuerdos y secretario de estudio y cuenta. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial judicial, actuario, secretario de juzgado y de tribunal. En 2015 fue designado juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio mediante concurso de oposición. En su tiempo libre, escucha música, disfruta de leer un buen libro y le gusta ir al cine. Le damos la bienvenida al juez Eligio Valdenegro Gamboa. En derecho, el que prueba gana y el que no prueba no gana, aunque tenga la razón. Eso nos lo enseñó la maestra Guillermina Vela Román en sus clases de Derecho Procesal, enseñando a esa generación que tuvimos el gusto de tomar sus clases, que en todo proceso la actividad probatoria es fundamental. Y parece algo de lógica, sin embargo, es lo más complicado que hay en un proceso penal. Las partes tienen muchas dificultades para aportar medios de prueba. Se enfrenta, por un lado, el acusado, con pocos recursos, contra una institución poderosa como es el agente del Ministerio Público. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y les agradezco su presencia. Vamos a hablar de mujeres pobres y cómo enfrentan a un sistema de justicia y cómo los jueces tienen que armonizar los derechos de las personas para buscar soluciones justas. Desde hace más de 20 años, el Poder Judicial de la Federación, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha venido preocupando por los grupos vulnerables. Para eso ha creado diversos protocolos y manuales que buscan favorecer la impartición de la justicia a favor de los más desprotegidos. Dentro de los grupos vulnerables están las mujeres, niños, niñas, adolescentes, los grupos de migrantes, los grupos indígenas, etc. Para ello, la Corte ha establecido una serie de protocolos y manuales que son de estudio obligatorio en el Poder Judicial de la Federación. Jueces y magistrados estamos obligados a conocerlos. ¿Y esto qué busca? Busca que la justicia salga de los formalismos y llegue a ser una justicia real, una justicia material. Dentro de estos retos que tiene el Poder Judicial de la Federación, los jueces tienen funciones fundamentales. Dentro de un proceso penal, y particularmente en una audiencia de juicio oral, el juez es el gran árbitro del proceso, es el conductor del proceso, es quien tiene que vigilar que las partes se encuentren en un plano de igualdad. Y esa igualdad en el proceso penal es mucho más complicada cuando, por un lado, está un aparato del Estado, como es el agente del Ministerio Público de la Federación, que cuenta con capacidad técnica, económica y material para defender los intereses del Estado. Pero por la otra parte, podría estar una víctima que no cuenta con una asesoría jurídica adecuada, o una persona acusada que tampoco cuenta con un abogado que se allegue de mecanismos, de medios de prueba y de conocimientos técnicos para ofrecerle una defensa adecuada.
Para esto sirven los manuales. El juez tiene obligaciones fundamentales. Tiene que actuar con independencia, con objetividad, pero sobre todo haciendo un escrutinio estricto de la información que se presenta en la audiencia de juicio oral. Una audiencia de juicio oral lleva que las partes presenten a testigos y a peritos. El juez está obligado por disposición constitucional a estar presente en todo momento en los interrogatorios y contrainterrogatorios. Esa obligación no se puede delegar en un funcionario judicial distinto. Siempre la ejerce el juez. Como también siempre ejerce la facultad y la obligación de analizar los medios de prueba y valorarlos. Los jueces toman decisiones basadas en información que presentan las partes a través de los medios de prueba. En este sentido, un juez, cuando dicta una sentencia, tiene que atender diversas circunstancias: la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los hechos probados, los principios de la lógica, la sana crítica. No puede extraerse de otra fuente una conclusión jurídica en forma de sentencia. Pero en este devenir, los jueces penales del presente se encuentran con diversas situaciones que han complicado la labor jurisdiccional. ¿Cuáles son algunas de estas circunstancias? Bueno, en todo proceso, las mayores circunstancias son probatorias. Un juez, sobre todo el sistema acusatorio, ya no tiene amplias facultades de recabar actos de investigación y probatorias como tenía un juez tradicional. Pero también se encuentra con factores de la realidad. Hoy vivimos una etapa donde los medios de comunicación están presentes en el debate público. Las partes, los familiares y abogados de las víctimas, de los acusados, pero de un tiempo para acá, también la Fiscalía General de la República e incluso el Ejecutivo ha buscado generar impacto en los jueces llevando información, no siempre la mejor información, no siempre la información más completa, que pretende de alguna forma que el juez sienta presión para resolver. Les he hablado a grandes rasgos en estos minutos de las funciones de los jueces, de la importancia del juez y de algunos de los retos que enfrenta para tomar decisiones. Lo quiero llevar al aspecto práctico. Revisemos un caso y para ello les pido su colaboración. Podemos hacer dos cosas: cerrar los ojos e imaginarlo, o simple y sencillamente ubicarnos en la posición del personaje de un caso real. Quiero que piensen en una de las muchas comunidades marginadas del estado de Chiapas, una comunidad rural, y que piensen y visualicen a una persona del sexo femenino, una mujer de aproximadamente 40-45 años de edad, que no ha tenido acceso a la educación pública como ustedes la tienen, que su formación fue a través de la educación para adultos y que en 2015 solo tenía formación primaria, que era separada de su pareja, que ejerció violencia contra ella por muchos años y que estuvo, como son las relaciones patriarcales, siempre bajo la influencia del esposo. Sin trabajo, sin una pensión, acude un comisariado ejidal. Para efectos prácticos, permítanme decirle a esta persona el nombre de Lucy, a efectos de guardar los datos personales de esta persona. Lucy es visitada, al igual que otras 9 personas de una comunidad de extrema pobreza, por el comisariado ejidal de ese lugar. Ustedes saben que el comisariado ejidal es la máxima autoridad del ejido, así lo establece la ley agraria, pero tradicionalmente en los núcleos agrarios el presidente del comisariado ejidal es una autoridad. Se acerca a este grupo y les dice que él las ayuda a obtener un recurso de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, que hay un programa a fondo perdido para apoyo a las mujeres. Y como ellas ya son beneficiarias de un programa que existía de nombre Prospera,
les pide la hoja F1 que les entregaban para hacer los trámites. Este comisariado ejidal se encarga de hacer todos los trámites, hace el grupo, le da un nombre, las acompaña a Sedesol a entregar la documentación. Cuando se aprueba el programa, las lleva al banco a abrir una cuenta y finalmente las acompaña en el momento en que el recurso ya está en el banco para retirarlo. Pero en el momento que lo retira, porque así lo declaran además todas las mujeres que integran este grupo, él les dice: me voy a quedar con el dinero porque vamos a darles una parte a un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social. Y yo les llevaré a ustedes lo que les corresponde. Al cabo de los días, les entrega 5,000 pesos a cada una, las lleva a un lugar donde hay unos borregos, les toma una fotografía y él se encarga de entregar la documentación a la Secretaría de Desarrollo Social. La delegación estatal valida esta información, no hace una revisión de campo y valida la información. Pasado un año, Auditoría Superior de la Federación se presenta, hace una auditoría y no se encuentran los borregos. Desde el primer momento, las mujeres que integran el programa dicen: el señor fulano de tal, el comisariado ejidal, es el que tiene toda la información. Nosotros no sabemos. Nosotros recibimos 5,000 pesos. Algunas dicen: nosotros recibimos 5 borregos. Con esta información, Auditoría Superior de la Federación presenta una denuncia, el agente del Ministerio Público hace algunos actos de prueba. Esta información preliminar de la existencia del comisariado ejidal está presente desde la visita de los auditores y en todo momento aparece, pero el Ministerio Público parece ignorarla. Con esto inicia un procedimiento y llega a juicio oral. El señor defensor, que era un defensor público federal, en ese momento ofrece una pericial antropológica. Los abogados de este país no utilizan las periciales antropológicas como sí se utilizan en otros países con mucha frecuencia. Canadá, Estados Unidos utilizan mucho la pericial antropológica para conocer el contexto de las personas que están siendo enjuiciadas y buscar una sentencia, incluso de condena, acorde a estas circunstancias. El Defensor Público Federal ofrece la pericial en antropología social que nos revela la situación económica de esta persona, lo que llama una violencia ejercida por la pareja, una violencia doméstica, pero también algo que establece el perito en antropología: violencia comunitaria. Hasta ese momento yo no conocía este término. Me tuve que poner a investigar en libros de antropología social para conocer este término. Violencia comunitaria por parte de las autoridades ejidales. Como ven, este es un proceso penal contado a grandes rasgos que busca sentenciar a una persona pobre de una comunidad marginada porque alega la Auditoría Superior de la Federación en el momento de la clausura del debate que el desconocimiento de la ley a nadie exime de su cumplimiento. Eso es una máxima que nos enseñan en las facultades de Derecho. Pero además, que no podemos generar impunidad. Una frase que ustedes escuchan constantemente, que se le reclama a los jueces que generan impunidad. Bueno, no generemos impunidad porque, si no, más personas se aprovecharán de los programas sociales. ¿Ustedes creen que el juez, cuando resuelve un caso como este, que aparentemente no tiene mayores complicaciones, porque es una persona pobre, porque es una mujer, porque es una persona de una comunidad marginada, alejada de medios de comunicación, ¿ustedes creen que el juez no tiene una presión al resolver? Si en un caso como este, ustedes llegan a considerar que hay presión, imagínense en un caso mediático, la presión a la que se encuentra el juez, además de la obligación de analizar cada medio de prueba, valorarlo y tomar decisiones. Bueno, la metodología que se empleó en este caso fue creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y se conoce como metodología bajo perspectiva de género. Y existe un manual, existe un protocolo muy bien especificada las circunstancias que el juez debe tomar en cuenta para efectos de emitir una sentencia. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, deberá analizar si hay una desigualdad y una relación de poder entre las partes. No la puedo buscar entre el Ministerio Público y Lucy. Es evidente que un órgano del Estado contra un particular está en una situación de ventaja completa. Pero para efectos de buscar la solución, la desventaja teníamos que encontrarla en el origen. ¿Cuál es ese origen? La relación de poder, la relación de autoridad del comisariado ejidal respecto a las mujeres. El señor defensor había cumplido con la obligación de ofrecer un dictamen pericial y había que estudiarlo a profundidad y sacar de ahí las conclusiones necesarias. La declaración de cada una de las mujeres que formaron parte del grupo e inclusive una mujer que fue presidenta de otro grupo y que declara que el comisariado ejidal se encargaba constantemente de buscar estos programas y les decía a las mujeres que era fondo perdido y les entregaba entre 5 y 8 mil pesos. ¿De cuánto creen que era el monto del programa? 248,820 pesos, de los cuales a las mujeres se les entregó 50 mil pesos. Y el resto se quedó para la partición entre este sujeto y alguien de la Secretaría de Desarrollo Social. Voy concluyendo. ¿Cómo determiné este asunto? Después de valorar la prueba, tuve que hacer una revisión de la teoría del delito. La solución siempre tiene que ser en términos jurídicos. ¿Se podía establecer una conducta? Sí. ¿Encuadraba en un tipo penal de peculado? Sí. ¿Había elementos de la antijuridicidad? También. Pero había una causa de inculpabilidad. Y aquí sí hay una figura que se conoce como error de prohibición. Y esa era la solución. Bajo las circunstancias, bajo su contexto, la señora fue inducida por este sujeto a la creencia de que el programa era a fondo perdido. Quienes vienen de comunidades rurales o de pueblos pequeños entienden mejor esta frase de a fondo perdido. Generalmente se conoce a fondo perdido como algo que no se devuelve, que no hay obligación ni de comprobar ni de devolver, porque es un beneficio que se obtiene y que el Estado está dando a favor de una persona. Esa fue la solución jurídica que encontré y yo les agradezco que el día de hoy hayan estado conmigo para esta charla muy breve, porque al Poder Judicial de la Federación le interesa que jóvenes como ustedes se vayan involucrando en la solución de casos, que se acerquen a las instituciones del Poder Judicial, a los juzgados, a los centros de justicia y conozcan personalmente de estas problemáticas y que ustedes puedan analizarlas y puedan compartir esta información. Finalmente, los jueces del Poder Judicial de la Federación servimos a México. Y ese servicio lo hacemos defendiendo los derechos fundamentales de los grupos vulnerables, de los desprotegidos, no de poderosos, no de políticos, no de intereses económicos. Muchas gracias.